Y pues el crecimiento en la vida cristiana se da de muchas maneras. Hay que crecer en conocimiento, hay que crecer en la fe, hay que crecer en la gracia, hay que crecer en muchos aspectos. Pero todos, hermanos, tienen que ver con lo mismo, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, resumimos, ¿verdad? Crecer espiritualmente, pero al tener estos estudios, pues explicamos un poquito más al detalle qué significa crecer espiritualmente. Hay cristianos que dicen, pues no he crecido espiritualmente como yo quisiera. Y el problema no es que no están creciendo, el problema es que no se están enfocando en dónde es que tienen que crecer. Porque hay que crecer en todas partes. Pero hay algunas áreas donde no estamos preparados. Por ejemplo, yo necesito crecer como esposo. Mi hijo no tiene ese problema. ¿Sí me explico? Entonces él no se va a enfocar en esa área porque mi hijo no está casado. Yo sí. Entonces yo sí tengo que ir a la Escritura para pedirle al Señor que me enseñe y me ayude a crecer como un buen esposo. En el área que mi hijo está, podemos decir que es crecer como hijo. La Biblia dice que debe honrar a sus padres y hay un montón de pasajes que nos hablan sobre eso. Ahí es donde él tiene que enfocar su crecimiento. Y así cada uno de nosotros. Entonces, pero todos podemos crecer en la fe. La Biblia también nos habla de que la fe que Dios la repartió a cada uno conforme a su voluntad. Es decir, debemos nosotros actuar de acuerdo a la fe que tenemos. Hay cristianos que son débiles en la fe, hay cristianos que son muy fuertes en la fe, hay otros que son nuevos en la fe, y hay cristianos que ya son viejos en la fe, hablando de la vida cristiana. Pero todos podemos crecer. Ahora, dice en Tito, si está ahí, hoy vamos a ver, hermanos, lo que son los recursos para hacer crecer nuestra fe, o los recursos del crecimiento espiritual. Dice Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra, Señor. Bendiga, que usted habla en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer, Señor, que podamos crecer en nuestra fe, que podamos crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que vamos a ver aquí, hermano, es que no solamente somos salvos por gracia, pero somos disciplinados por gracia. Dice la Biblia en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Salvación a todos los hombres. Es decir, por eso la Biblia dice allá en Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, nuestra salvación no depende por obras, pues es un don de Dios. Entonces, esa gracia con la que el Señor nos ha salvado, dice en el versículo 12 que nos enseña a ¿qué? A hacer dos cosas. La primera dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y la segunda, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Podríamos resumir que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y nos ayuda a vivir piadosamente. ¿Sí? Que son las cosas opuestas. Renunciar a la impiedad, vivir, dice la Biblia, piadosamente. Ahora, no podemos, hermanos, nosotros crecer en nuestra fe si nosotros no renunciamos a la impiedad. Porque la Biblia dice, enseñándonos que la gracia de Dios nos va a enseñar a renunciar. ¿Sí? Renunciar es un acto voluntario. La renuncia, cuando usted renuncia a su trabajo, pues es un acto voluntario, por eso está renunciando. Imagínense que un domingo llegue y yo diga, ¿sabes qué, hermano? Renuncio a ser pastor. Es un acto voluntario. Si no es, no me pusieron una pistola para renunciar. Entonces, el Señor nos dice que a través de la gracia con la que Él nos ha salvado, nos va a enseñar a renunciar. ¿A qué nos va a enseñar a renunciar? ¿A qué? Dice él. A la impiedad. No solo a la impiedad, dice, y a los deseos que
mundanos. Los cristianos a veces viven impíamente y tienen deseos mundanos, sí, cuando no estamos creciendo en nuestra fe. Cuando nos estancamos, cuando no estamos dando pasos de fe, cuando no estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestras vidas se estancan, hermanos, y en lugar de ir hacia adelante, parece que vamos hacia atrás. En lugar de ir hacia la piedad, nos regresamos a la impiedad. ¿Sí? Y los deseos mundanos, obviamente, hermano, la Biblia nos dice de dónde provienen los deseos mundanos. La Biblia dice, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay? Los deseos de qué? De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, es por eso que dice deseos mundanos. Porque el cristiano que pasa más tiempo en el mundo va a tener deseos mundanos. El cristiano que pasa más tiempo con Cristo, pues va a tener más deseos cristianos. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, la gracia de Dios me fue dada para salvación, pero no me deja ahí. La gracia de Dios me va a enseñar a renunciar a la impiedad y a abrazar la piedad. A renunciar a los deseos mundanos y comenzar a vivir justa y piadosamente. Como dice la Escritura ahí, sobria, justa y piadosamente. Entonces, la palabra enseñando significa mucho más que la idea usual de impartir conocimiento. Originalmente fue usada como un término para criar a niños, no solo en la instrucción, pero también en la advertencia, reprobación y castigo, administrado con amor y al beneficio del niño. Es decir, la gracia de Dios nos enseña a lo positivo y a lo negativo. Obviamente, a agarrar lo positivo y a soltar lo negativo. ¿Qué es la tendencia natural de un niño, hermanos, en este asunto? Agarra qué? Lo malo. ¿Verdad que sí? Y lo bueno le cuesta. Para que nosotros logremos que nuestros hijos agarren lo bueno, ¿qué tenemos que implementar en sus vidas? Disciplina. Ahí está el niño, ¿verdad? Enseñamos a nuestros niños a tener respeto por los adultos, por ejemplo, a saludarlos, ¿verdad? Y si nosotros vemos a nuestro hijo que es grosero con un adulto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Implementar disciplina, ¿sí? En ese momento, ya sea ahí, ¿sabes qué? Saluda, ¿verdad? Y nuestros niños, ellos son niños, hermano, y los niños dejados por sí solos son unos monos, literalmente. ¿Ok? ¿Sabe qué es un mono, verdad? Changos peludos. Esos son nuestros niños. Por eso necesitan disciplina. Ahora, ¿cómo cree que son los cristianos dejados sin disciplina? El Señor lo dijo en Hebreos. ¿Qué hijo verdad? Vamos a leerlo, para que no piense que estoy inventando. Hebreos, capítulo 13. El capítulo 12. ¿Sí está ahí? Dice la Escritura, versículo 6, versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies, ¿qué cosa? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Le deja hacer lo que quiera, ¿no? Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a qué? Como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La Escritura es clara. ¿Cómo le llaman a aquellos niños que dejan sin disciplina? Bastardo. ¿Qué es un bastardo, hermanos? ¿Un hijo qué?
un hijo ilegítimo. ¿Verdad que sí? Generalmente, a veces pasa muy común cuando, por ejemplo, un hombre se casa con una mujer que ya tiene hijos y luego tiene hijos con esta mujer, de hacer una división, ¿cómo se dice? Una diferencia entre sus propios hijos y los hijos de la mujer. ¿Sí? Y ellos son que para él bastardos. Con Dios no pasa así, hermano. Fuimos adoptados hijos suyos y Él no nos deja sin disciplina. Ahora, ¿qué usa Dios para disciplinarnos? Su gracia. La gracia de Dios nos ha sido dada para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que Dios usa su gracia para salvarnos, limpiarnos de todo pecado con su sangre. Es un don inmerecido, pero Dios lo hace porque nos ama, y porque nos ama nos ha salvado, y porque nos ama no nos va a dejar en el estado en que nos encontró. Nos va a transformar, nos va a ayudar a crecer en la fe, y Él utiliza su gracia. Entonces, no solo aprendemos en base a estudios. Es bueno venir a la iglesia, sentarse, escuchar la palabra de Dios, estudiar un libro de la Biblia, un pasaje, una historia, un mensaje doctrinal o un mensaje de ánimo, cualquier tema, ¿verdad? Es bueno venir, recibir instrucción bíblica, pero también, hermanos, por la disciplina que Dios nos imparte por medio de castigo y negaciones para protegernos de cosas que Él sabe de antemano que nos van a causar daño. Es decir, no solamente nos va a decir, quiero que hagas esto, nos va a decir, quiero que no hagas esto. Ahora, ¿cómo es que aprendemos normalmente, hermanos? ¿Por medio de lo que oímos o por medio de lo que hacemos? Ahí vamos, ¿verdad? Nos dice, no hagas esto, y es lo primero que vamos a hacer. Y vamos y nos estrellamos y aprendemos. Entonces Dios nos deja a veces, hermano, como nosotros a veces a nuestros hijos, ¿verdad? Déjanos para que aprendan, ¿verdad? Como David siempre quería tocar el calentón cuando era una bebé, y ahí estábamos cuidándola, y ahí siempre dijimos, no, que vaya y lo agarre, y lo agarró. De ahí en adelante jamás volvió a agarrar el calentón. Nos quitamos el problema de estar cuidando. Uno dice, pero qué malo, no había otra forma. ¿Okay? Ahora obviamente no dejamos que se chicharrara ahí, ¿verdad? Pero dejamos que probara un poquito. Aprendió a la mala que no debe tocar eso. Entonces Dios a veces hace lo mismo. Dios, cuando nosotros vamos a cometer un error, Él no interviene. Él nos deja que cometamos el error. ¿Cuántos errores hemos cometido en nuestra vida cristiana? Un montón. En el matrimonio, ¿cuántos errores hemos cometido? Dios, se fija que Dios no ha intervenido. Él nos ama tanto que Él no interviene, porque Él sabe que necesitamos aprender. Entonces, la gracia nos va a enseñar estas dos cosas, una positiva y una negativa. Y nos va a enseñar, hermanos, por medio de la experiencia, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, por nuestra naturaleza humana, nuestra cultura y aún por nuestra crianza, estamos orientados, hermanos, a darle mucha importancia a la actuación personal. En muchas ocasiones, la aceptación de un niño por parte de sus padres está basada más en lo que el niño hace que en lo que el niño es. Y eso está mal. Sea cristiano o no. Debemos amar a nuestros hijos por lo que son, no por lo que hacen. ¿Verdad? Nunca debemos estimar a unos mejores porque supongamos ya uno, ¿verdad?, ya viejo, y nuestros hijos ya con sus familias, y mi hijo, ¿verdad?, o mi hija es el que siempre me apoya, siempre está conmigo, y aquel ni me habla. Entonces amo más a esta hija mía. No, amamos a todos por igual. ¿Sí? Y a veces hay padres, hermanos, que tratan a sus hijos más por el mérito que ellos hacen que por lo que ellos son. Y Dios no hace eso. Dios no nos amó a nosotros por nuestras obras. Él nos salvó aún siendo pecadores. Ahora que somos sus hijos, Él nos sigue amando. Hermano, mire, si usted deja de venir a la iglesia, Dios sigue amándole igual. Si usted no apoya misiones, Dios sigue amándole igual. Si usted no da sus ofrendas, Dios sigue amándole igual, hermanos. El problema es que nosotros pensamos, si yo hago esto, voy a agarrar la aceptación de Dios.
porque Dios no te ama por lo que tú haces, Dios te ama por lo que tú eres. Eres su hijo. ¿Sí? Lo que tú haces, esa es otra cosa. La Biblia dice que fuimos salvos por gracia, no por obras, pero fuimos salvos para buenas obras. Ya que somos salvos, ahora Dios dice, quiero que andes en buenas obras. Para que andemos en buenas obras necesitamos crecer en la fe. Como un bebé no puede hacer obras, un bebé solamente recibe cuidado, alimentación, protección, pero conforme el bebé va creciendo y se va convirtiendo en un hombre, este hombre necesita ser productivo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver con su hijo no hace nada, ¿verdad?, para aportar a la casa. Pero ahora imagínense con unos 25 años y sin aportar a la casa, ni novia, ni casado, ni nada. Imagínense. ¿Sí me explico? Un hombre de 25 años pues ya debería de aportar a la casa, ¿verdad?, si todavía vive con sus padres. Alejandrito, imagínense, 25 años, todo vigorón, y no aportar nada a su casa. Ahora, si está estudiando, está bien. Pero me refiero, hermano, que cuando somos, en el sentido espiritual, bebés en Cristo, lo único que se nos pide es desear como niños recién nacidos, la leche espiritual. Si un niño recién nacido, un cristiano recién nacido, pues tiene ese deseo de crecer, de alimentarse de la palabra de Dios y está animado, está en la iglesia, contento con los hermanos, percibe el amor de los hermanos, el gozo. Es algo nuevo para él que nunca había experimentado y se siente parte de algo por una vez en su vida y quiere crecer. ¿Cómo lo va a hacer? Necesita la gracia de Dios. La misma que le salvó es la misma que le va a hacer crecer. Porque Dios nos acepta, hermanos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Lo que hacemos, ahí sí tiene que ver más con recompensas. Yo no recompensaría a un hijo mío que reprueba la escuela. ¿Sí me explico? Lo amo con todo mi corazón, a los tres por igual. Yo voy a estar contento de darle un regalo a uno de ellos si aprueba con una excelente calificación. Pero si viene y reprueba, yo lo amo igual. Pero merece un premio. Su hijo merece un premio si reprueba la escuela. ¿Sí o no? Usted va a estar contento, orgulloso. ¿Cómo tengo un burro muy bueno en mi casa, verdad? No. Ahora yo abrazaría a mi hija, ¿verdad? Te amo, mi hija, y daría mi vida por ti, pero no me agrada que hayas reprobado. Entonces, sus obras son otra cosa. No la amo porque se acodicia, y no la amo menos porque se acocina. La amo igual. Entonces, de esa misma manera Dios nos ama no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Ya lo que hacemos, como he dicho, tiene que ver con recompensas. Ahora, en ocasiones pensamos igual, hermanos, en nuestra relación con nuestro Dios. Dios no nos acepta por lo que hacemos, sino por lo que dice en Efesios capítulo 1. Vamos a buscar ahí. Efesios capítulo 1. Ahorita vamos a regresar a Tito. Dice el versículo 3. Escucha esto, hermano. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y lo que dice ahí, hermanos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de ¿qué? De su gracia, con la cual esa gracia nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios que nos ha salvado, nos aceptó por su puro afecto, porque nos amó. ¿Sí? Y esa gracia, ahora, ¿a quién ha amado el Señor? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios a quién. Al mundo. Dios ha amado a todos por igual. Cristo murió por todos, aunque no todos le aceptan, aunque no todos creen en Él. Y mientras las personas tengan vida, tienen la esperanza de poder conocerle y ser salvos. Pero una vez que la gente muere sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haber conocido al Señor, ahora el amor de Dios ya no es para ellos. Porque la Biblia nos habla de un
juicio del gran trono blanco, donde la ira de Dios va a estar contra esas personas. La Biblia misma lo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Está sobre él. Entonces, ahí sí podríamos decir, hermanos, que Dios ama a todo el mundo, pero cuando el mundo decide rechazar a Jesús, decide rechazar la salvación, la gracia de Dios, es ahí donde dice la Biblia que no verá la vida a esa persona, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Ahora, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, dice la Biblia que Él nos hizo aceptos. Dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. ¿Quién es el amado? Es Cristo, en quien tenemos redención de pecados, dice la Escritura aquí. Redención por su sangre es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense, hermanos, si nosotros éramos enemigos de Dios, éramos ajenos a la vida de Dios, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, nos amó así y nos dio de su gracia para ser salvos. Ahora que somos hijos de Dios, parte de la familia de Dios, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahora, hermanos, esa gracia que nos dio cuando éramos sus enemigos sigue siendo rica ahora que somos sus hijos. ¿Sí? Ahora podemos disfrutar de esa gracia para poder crecer en la fe. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Fuimos adoptados hijos suyos. Nos hizo aceptos en el amado. No según mis obras, sino según las riquezas de su gracia. Dice en Efesios 2:8, dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nos salvó por gracia y no por obras, pero nos salvó para buenas obras. Es decir, con la gracia que nos salvó, nos ayuda a hacer aquellas obras que Él mismo ha planeado que hagamos desde antes de la fundación del mundo. El crecimiento espiritual o el crecimiento de nuestra fe debe estar basado en la gracia de Dios. La gracia nos enseña a decir no, como lo leímos ahorita en Tito capítulo 2. Entonces, la disciplina que la gracia nos administra tiene un aspecto negativo y uno positivo. Cada padre responsable no solo quiere atacar el mal comportamiento de un niño, sino también desea promover los rasgos positivos en su carácter. Los dos son necesarios en la enseñanza física del niño y los dos son necesarios también en el reino espiritual. Hay cosas que no me agradan de mi hija Mical. Hay cosas que yo quiero que elimine en su vida. ¿Por qué? No tanto porque no me agrada, sino porque le afectan a su vida. Yo conozco a mi hija. ¿Sí? Un día muy lejano va a llegar un muchacho por ella. ¿Sí? Ahora, yo no soy Dios, yo no soy quien para decirle no. La vida tiene que seguir su curso. Pero yo soy consciente de lo que tengo en mi casa. A mí me daría vergüenza tener que decirle a ese muchacho: ¿sabes qué? No sabes hacer nada. ¿Sí me explico? No digo que no sabes hacer nada. Estoy diciendo que cuando llegue ese día, me daría mucha vergüenza tener que decirle: ¿sabes qué? Ella no sabe hacer comida, no sabe lavar ropa, no sabe tender su cama. Así que si te casas, si quieres así entrar, tú sabes a lo que vas. ¿Sí? Va a tener una vida así. ¿Por qué? Porque si acá, que tiene una autoridad, es su padre, hace lo que ella quiere, ahora cuando ella sea, aunque no va a tener autoridad, aunque hay mujeres que tienen más autoridad que su esposo, pero ahora imagínense una mujer que ya ahora ella es la autoridad de sus propios hijos. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, para no llegar a eso, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Tengo que atacar las partes negativas de la vida mía, quiera o no quiera. Dios así lo hace con nosotros. Por eso Él nos disciplina y nos queda y nos azota. Azota a todo aquel. Ahora,
Él no es como nosotros. Ya te dije una, ya van dos, ya van 1985. Ya el niño ya se casó y apenas van en el quinto, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermano? Dios, no, Él es paciente para con nosotros en cuanto a la salvación. Él es paciente para con nosotros, dice no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, hermano, dentro de la familia de Dios las cosas se manejan diferente. Él es el Padre, Él es el que disciplina y Él es el que azota a todo aquel que recibe por hijo. Por lo tanto, Él va a usar su gracia para salvarnos y Él va a usar su gracia para disciplinarnos, para atacar aquellas partes que son negativas en nuestra vida. Todos tenemos una historia atrás, todos tenemos debilidades, pecados que son particulares de cada quien. Y el Señor quiere atacar eso, deseos mundanos, impiedad. Y eso lo hace por medio de la disciplina y lo aplica por medio de su gracia. Ahora, por ejemplo, vamos en Romanos capítulo 1. Primero, la gracia nos enseña a decir no a la impiedad. Y eso debe ser muy, muy importante en nuestras vidas. Recuerden, hermano, lo que Pablo dijo en 2 a Timoteo. Usted busca Romanos. Pero Pablo dijo en 2 Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar. Es decir, hermano, que estas personas van a tener una apariencia de piedad cuando realmente sus vidas están llenas de impiedad. Solamente es una fachada. Y dice el Señor, a estos evita. Está hablando de Pablo a Timoteo. Timoteo, el pastor de la iglesia. Y Pablo le está aconsejando, mira, en la iglesia va a haber personas así, en los posteriores días. Entonces, va a haber personas que van a tener apariencia de piedad, que parecen que son buenos cristianos, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo la niegan? ¿Con sus palabras? No, con su conducta. Con sus palabras dicen, como los israelitas, ¿verdad? Con sus palabras, este pueblo dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esa actitud yo creo sigue presente en los postreros días, según lo que dice 2 Timoteo. Hombres que solamente tienen apariencia. Entonces, la gracia de Dios nos va a ayudar a no tener esa apariencia, a ser cristianos reales. Por eso Dios va a atacar la impiedad. Dice en Romanos 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda aquella, hermanos, impiedad e injusticia de los hombres, que detienen por injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y etcétera, etcétera. Aunque aquí está hablando, hermano, de la gente que rechaza a Dios. Pero si leemos las primeras líneas, hermanos, la Biblia dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad. Entonces, si yo no estoy creciendo en la gracia, no estoy creciendo en la fe, significa, hermanos, que no estoy renunciando, porque no me está enseñando la gracia de Dios en mi vida. Hay un pasaje en el libro de Santiago, déjenme lo encuentro yo aquí, que habla acerca de la amargura. Y tiene algo que ver con la gracia de Dios. Déjame lo encuentro aquí. Creo que era aquí. Bueno, luego lo encuentro. No sé si es en hebreo, ¿verdad? Sí. Dice la Biblia, que voy a parafrasear, que no va a ser que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando una raíz de amargura
Fíjese, hermano, ¿cómo está diciendo que podemos nosotros, siendo cristianos, dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo es posible eso? Bueno, somos salvos por gracia. Nosotros no alcanzamos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. Ya que somos hijos de Dios, Él nos pide que crezcamos en ¿qué? En la gracia. Ahora soy yo el que tengo que buscar la gracia de Dios. Yo debo crecer en la gracia. Yo debo crecer en la fe. Pero hay cristianos, dice, que dejan de alcanzar la gracia de Dios. Que brotar una raíz de amargura, dice que ahora contamina no solamente a esa persona, pero a los que están alrededor de sí. Y esto habla, hermanos, de un cristiano que no crece, un cristiano que se estanca. Y un cristiano que no crece, hermanos, generalmente va a desanimar a otros, va a contaminar a otros. Un cristiano con amargura generalmente va a contaminar a otros acerca de cualquier otra cosa. Hay cristianos que se amargan contra otro cristiano, hay cristianos que se amargan contra el pastor. Y esos cristianos amargados contra otro cristiano van a querer decir a otro cristiano su enojo acerca de aquel cristiano. Y ahora mi amargura se le ha pasado al otro. Y el otro ahora odia a otro cristiano, no porque este cristiano haya tenido conflictos con este, sino porque este le ha contaminado con su... ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Gracia. La gracia de Dios. Yo puedo contaminar a mi esposa. Yo debo tener mucho cuidado como pastor de todo lo que yo recibo negativamente en mi ministerio, de que no le afecte a ella, ni a mis hijos. ¿Sí me explico? Pero también, hermanos, debemos cuidarnos unos a otros. Yo no quiero lastimarlo a usted. Yo no quiero que usted se amargue contra mí, ni yo me quiero amargar contra usted. Hay pastores que renuncian a su iglesia, hermano, porque están amargados contra la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Qué necesitamos? La gracia. Nos ayuda a crecer. Hay padres, o más bien hijos, que se amargan contra los padres. Por eso la Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Verdad? No lo desanime. Dice para que no se desaliente, para que no pierda la esperanza, para que se sienta amado, querido por sus padres, no por lo que hacen, sino por lo que son. Y nosotros como padres debemos cuidar el corazón de nuestros hijos. Para eso necesitamos la gracia de Dios. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La gracia, como dice aquí, hermanos, que, vea, dice la Biblia, que ellos no tienen excusa. Estas personas no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni qué más, ni le dieron gracia. ¿Cuántos de nosotros podemos actuar de esa manera? Habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le damos gracias. Aunque no somos esa gente que está describiendo aquí, pero a veces actuamos con impiedad. Y la impiedad, hermanos, va a arruinar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, y la impiedad va a arruinar nuestra iglesia. La impiedad, hermanos, es habiendo conocido a Dios, ¿sí? No le glorificamos como a Dios, sino que en nuestro razonamiento nos envanecemos y el corazón se entenebrece, o, como dijo Santiago, brota una raíz de amargura. Entonces, nosotros necesitamos la gracia de Dios. Cuando ignoramos a Dios o no lo tomamos en cuenta, resulta en una vida entregada a la impiedad. Un cristiano, hermanos, que no consulta a Dios en sus decisiones, generalmente va a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque no tiene dirección, no tiene guía, no tiene temor de Dios. Cuando alguien realmente tiene temor a Dios y quiere consultar a Dios en cosas importantes en su vida, va a tener mucho cuidado antes de tomar una decisión. Por ejemplo, una decisión que es muy valiosa y muy importante en la vida de todos jóvenes cuando un día que se vayan a casar. Puedes ser la mejor decisión de tu vida o puede convertirse en la peor decisión de tu vida. ¿Qué necesitamos para esa decisión? Necesitamos la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Necesitamos consultar a Dios. Entonces, cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios en nuestras vidas, estamos diciéndole a Dios, no te necesito. Dios, tú no eres importante en mi vida. Dios, yo sé lo que hago. Queriendo ser sabios, nos hacemos ¿qué? Necios. Y ahí estamos, en lugar de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, estamos abrazando la impiedad
y los deseos mundanos, y luego la vida nos golpea, Dios nos tiene que disciplinar y nos preguntamos, ¿por qué, Señor, me pasa lo que me pasa? Pues recuerda, Dios a todo aquel que toma por hijo, ¿qué hace? Lo azota, porque Dios no nos va a dejar, hermanos, créanme, Dios no nos va a dejar, como hemos predicado anteriormente los domingos, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero hay veces que esas levantadas la hace como mi mamá lo hacía a veces, me levantaba con punta de cinturonazos, ¿sí? Y así lo hace Dios a veces. Usa la disciplina, pero Él lo hace con gracia. ¿Sí? Su gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Y para que un niño aprenda a no hacer lo que no es correcto, nosotros lo disciplinamos físicamente. Dios lo hace igual. Aunque obviamente Él no viene y nos agarra nalgadas, ¿verdad? Pero en un sentido a veces permite que nuestras vidas no sean lo que son, lo que queremos, o las cosas no nos salen bien, una mala inversión, una mala decisión, y Él deja, Él no interviene, como el hijo pródigo. Simplemente el hijo pródigo agarra todo lo que Él tiene y se va lejos de su padre, y el padre no intervino. Se hizo un lado, adelante hijo, tú sabes lo que haces, váyase. ¿Y qué pasó? Esta nos enseña una lección. El hijo pródigo, cuando ya no tenía nada, cuando estaba deseando comer comida de cerdos, es cuando le entró el pensamiento, ¿verdad? Y dijo, oye, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Los jornaleros, ellos están mejor que yo. ¿Cuál es la solución según el hijo pródigo? Voy a regresar a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre, porque lo ama, no lo dejó o no lo castigó en el sentido de, ya que regresaste, ven para acá y lo agarró. No, ya tuvo su castigo. ¿Sí? Este padre dejó que su hijo se estrellara solo, y allá, cuando nadie lo veía ni lo valoraba, es cuando reconoció, nunca debí salir de casa de mi padre. Y el padre estaba listo para recibirlo con los brazos abiertos. Es Dios quien hace eso. Pero Él tiene que a veces simplemente dejarnos la fe. ¿Piensas que eres sabio? Adelante, toma tu decisión sin consultar. Adelante, haz esto, haz aquello. Y cuando lleguen los estrellados, Él está listo para recibirlos. Porque eso es lo que Él usa para disciplinarnos. Así que una mala decisión no se ora, Señor, por favor, quítame este dolor. Más bien deberíamos orar, Señor, ayúdame a levantar. Porque Dios no va a quitar la disciplina. Porque ¿qué hijo al que el padre no disciplina? ¿Cómo le llaman a esos hijos? Dios no te va a tratar así. Entonces, la gracia de Dios nos enseña a decir que no. Entonces, cuando Dios nos salvó, nos derramó de su gracia para enseñarnos a renunciar a la impiedad. Es decir, hermano, no ignores a Dios y tómalo en cuenta en cada aspecto de tu vida. Al no ser cristianos, creyentes, no nos preocupábamos por su gracia, por su gloria, ni su voluntad. Básicamente lo ignorábamos. Pero ahora que hemos sido liberados del dominio del pecado y hemos sido traídos bajo el reino de la gracia, esta nos enseña a renunciar a esta actitud de impiedad. Segundo, la gracia también nos enseña a decir no a las pasiones mundanas. Y ya lo hemos leído, lo mencioné en Santiago 4, Dios nos da mayor gracia para poder luchar contra los deseos mundanos. También en 1 Juan 2:15 al 17 habla acerca de no amar al mundo. ¿Sí? En el libro de Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Cualquiera, de aquí está hablando de cristianos, cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y quién quiere tener a Dios como enemigo? Ahora, muchos cristianos piensan, no, ese versículo no está hablando a los cristianos, porque Dios no nos toma por enemigos, Dios es amor, Dios nos ama, y se cargan, lo que vamos a ver, hermanos, y se cargan al lado positivo del cristianismo, donde todo es amor, gozo, paz, todo es, qué bonito se siente, todo es emocional, todo es, ¿cómo se dice? El lado positivo. Y no, Dios no nos castiga, Dios estamos bajo la gracia. Y hermanos, agarran el concepto de la gracia equivocadamente, porque Pablo lo dijo en Romanos,
que la gracia de Dios, hermano, no nos fue dada para que vivamos en libertinaje. La gracia de Dios nos fue dada, hermano. Dice que donde abunda el pecado, abunda ¿qué? Ahora, muchos cristianos dicen, ¿ves? Por eso a veces yo no me dejo pecar, porque va a abundar su gracia. Un marido que golpea más a su esposa va a tener mucha gracia de Dios. No, va a tener, nomás que un día no me golpea una hija mía, ¿verdad? ¿Cómo le va a ir? Se me va a quitar lo cristiano. Ahora, ¿tú crees que Dios va a permitir eso? No. Dios, hermanos, es un Padre excelente. No hay otro manera. Y Él sabe cuidar a sus hijos, tanto cuando los hijos andan bien, como cuando los hijos andan mal. Así que nos da su gracia para disciplinarnos, para ayudarnos y enseñarnos a decir no a los deseos mundanos, a las pasiones mundanas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces mi mamá me decía, me aconsejaba y me decía, hijo, el panteón está lleno de valientes. Y yo me quedaba pensando, pues ¿cómo? Si en las películas y en las caricaturas los valientes son los buenos, Superman, ¿verdad? Batman, ellos son los meros buenos. ¿Cómo que los valientes están? Y ya en la vida real, piénsalo de esa manera, ¿cuántos muchachos, estos que de las motos que se mataron acá en la carretera? ¿Qué razón hay, hermano, de eso? Se creían que eran eternos, ¿verdad? Y pensaban que eran caricaturas y que no les iba a pasar nada. Y se estrellaron, se mataron. ¿Dónde quedó tu valentía? ¿Dónde quedó tu, cómo se dice esta palabra? Somos chavos, dicen, ¿verdad? Y somos jóvenes, tenemos toda una vida por delante. Pues no es cierto. Nuestras malas decisiones nos acortan la vida. Entonces, el que hace la voluntad de Dios, el que crece en la gracia, el que crece en la fe, permanece para siempre. ¿Sí? Y aquí está hablando de salvación, hermanos, pero déjenme decir una cosa. También, como es el primer mandamiento con promesa, hablándole a los hijos, dice a los hijos que debe ser honrar a sus padres y a sus madres, porque este es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es la promesa? ¿Qué es lo que promete Dios a los hijos que obedecen a sus padres? Larga vida. Una larga vida. Ahora, nuestros padres nos disciplinaban como ellos querían, pero Dios nos disciplina para que participemos de qué, hermanos, de su santidad. Yo quiero que mis hijos tengan una larga vida, pero yo creo que Dios también lo quiere. Una larga vida. Y una vida, hermanos, como aquellos grandes hombres de Dios, como Moisés, por ejemplo, que murió lleno de años, pero también dice que nunca se perdió su vigor. Murió fuerte ese hombre. Murió, hermanos, y yo creo que Moisés todavía tenía pilas para ir y conquistar la tierra. Pero a causa de sus malas decisiones, no pasó a la tierra prometida. Pero esa es la consecuencia de sus actos. Pero de que Dios lo ama a Moisés, de que Dios, hermanos, y termino con eso. Bueno, ahorita voy a decir otros versículos. Les mentí. ¿Qué es mejor, hermanos? Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No te vas a permitir pasar. Súbete a este monte para que mires y vas a mirar toda la tierra prometida, pero no vas a entrar. Pero luego, ¿a dónde iba a ir Moisés después de eso? ¿No dijo Pablo que es muchísimo mejor estar con él que estar aquí? Yo sé que humanamente queremos hacer algo, lograr algo, ¿verdad? Yo no quiero morir ya. Yo quiero lograr cosas para el Señor. Yo quiero ver a mis hijos crecer y tal vez, si Dios me permite, ver a mis nietos crecer. Tengo muchos planes, pero Dios tiene los suyos. Entonces, en el caso de Moisés, mejor es estar en el cielo que estar en la tierra. Y más con un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, esa gracia que nos dice, que nos enseña a decir no a los deseos mundanos, nos enseña a decir sí a la piedad. Nos enseña, o a veces podemos tener la impresión, hermanos, de que la vida cristiana consiste mayormente en una serie de prohibiciones negativas
no hagas esto, no hagas aquello. Nunca le han preguntado, ¿en tu iglesia te prohíben hacer esto? ¿Verdad que sí? Nos han preguntado. Nadie, yo nunca les digo, hermano, no vaya a las fiestas. Hermano, no ande tomando. Hermano, no ande fumando. No. La palabra se predica y cada quien toma lo que cada quien piensa que es correcto para su vida. Y una vez salimos de estas puertas, cada quien va, como dice la Biblia, vamos a ser oidores solamente o vamos a ser hacedores. ¿Quién es el que va a llevar las consecuencias? Cada persona en particular. Pero de que Dios sí nos prohíbe hacer cosas, sí nos prohíbe por medio de su palabra. Pero aunque las prohibiciones, que sí las hay en la vida cristiana, sin embargo la vida cristiana debe también estar dirigida hacia las expresiones positivas del carácter cristiano. Pablo usa una idea y dice que debemos despojarnos del viejo hombre y debemos vestirnos del nuevo hombre. Está hablando de quitar y poner. No podemos quitarnos o dejar la vida vieja del viejo hombre y querer ponernos el nuevo hombre. No se puede. Ese era un problema en la ley, que los cristianos de aquella época querían coexistir la gracia con la ley, y eso no es posible. Y Jesús les dijo, ¿verdad?, a los judíos, nadie pone un remiendo de vestido nuevo en un vestido viejo. Nadie corta un pedazo de tela de un vestido nuevo para tapar un vestido viejo. ¿Por qué? Porque no solamente echa a perder el nuevo, sino que el remiendo no armoniza con el viejo. Entonces la gracia de Dios no armoniza con la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés solamente es el conocimiento del pecado. Pero la gracia de Dios, o por medio de la gracia de Dios, es que viene el perdón de pecados. La ley no es para perdonar, la ley es para decirte que es mal y que es bueno. Y la gracia es para perdonarnos. ¿Sí? La gracia es la que nos salva. Entonces, vamos a buscar nada más un pasaje, Isaías 1, y terminamos ahí. Algunos cristianos, hermanos, parecen enfocarse en quitar las prácticas pecaminosas, pero dan poca importancia a lo que deben ponerse. Las vidas de este tipo de cristianos se justifican a sí mismos porque tienden a igualar la santidad con una lista definida de lo que no se debe hacer. ¿Cuántos de ustedes había en su salón de la escuela esa niña típica que siempre se portaba bien? Y cuando todo el mundo estaba portándose mal, cuando no estaba el maestro, y cuando llegaba el maestro, ella daba el reporte. Y ya tenía todos los nombres anotados. Julio se portó mal, le pegó al otro, ¿sí? Porque ella es la reina, ella es la que nunca hace nada malo, ella es la ¿verdad? Buena esa persona, qué sé yo. Y hay cristianos, hermano, que se van. Yo conozco muchos cristianos así, que son, y no estoy diciendo que sea malo, pero tienden nada más hacia ese lado, el lado, digamos así, pues, negativo. ¿Verdad? Yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro. Y cuando ven a otro haciéndolo, ¿verdad? Lo juzgan, ¿verdad? Por ejemplo, hay lugares donde es pecado no traer corbata. Yo no traigo porque yo no soy pecador. ¿Okay? Hay lugares, regiones de iglesias donde hay pastores que desaprueban la ropa formal. No es nada de ningún pecado. Si yo quiero venir con botas, aquí yo puedo venir a predicar con botas. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, no voy a venir en short y en tirahueso. ¿Sí sabes qué es tirahueso? No voy a venir con ropa así. Venimos lo más formal posible. Pero hay lugares donde a unos calcetines, ahorita no traigo unos, pero que son muy coloridos, es pecado. Usar Converse es pecado, nos decían a nosotros, ahí en Hermosillo. A nuestra hija Nicole estaba bebé y le compramos unos Converse chiquitos de esos de bebé, ¿verdad? Y se los pusimos. Y luego nos juzgaron, mira lo que le ponen, eso es pecado, anda a la moda. ¿Sí me explico? Y se van hacia ese extremo. Yo estoy bien. Mira, tu hija es la que estaba. Una vez fuimos a Recohuata, no sé cuántos años ahí, y era bajar, nos duramos como 2 horas para bajar caminando, y llevamos a nuestros niños chiquitos, y le pusimos unas mallitas a nuestras hijas, no iban en faldita, iban
con la sierra, hermano, y llevaba a mis hijas, y tomamos fotos, ¿no? Y las subimos arriba. Y un pastor, ¿verdad? Nos dijo, me metió a la oficina muy serio, y me dijo, fíjate lo que haces, ¿verdad? Fíjate lo que muestran tus hijas en las redes sociales. Imagínate tu hija. ¿Sí me explico, hermanos? Y yo decía, pero son niñas, sí, pero esto y lo otro. Hermanos, necesitamos nosotros estos dos aspectos, el positivo y el negativo. Si solamente tienes uno, no vas a dar blanco. En este caso, el negativo. Yo no peco, yo no fumo, yo no tomo, yo soy mejor que ustedes. No, aunque yo no tomo, pero tengo otros aspectos negativos donde yo necesito crecer y mejorar. Hay otros cristianos que se van al otro extremo, ¿sí? Creyentes que se enfocan en adquirir características positivas como el amor, la compasión, la bondad, pero si no prestan atención a lo que no deben hacer, pueden tornarse indiferentes e insensibles a la santidad y a la moralidad de Dios. Es decir, cristianos que todo es amor, todo está bien. El cristianismo es como los hippies que fuman y que se sienten que andan morando, ¿sí? Hagan de cuenta que así son estos cristianos. Ignoran las advertencias, ignoran la falsa doctrina, ignoran los peligros, ignoran el pecado, ignoran la moralidad, ignoran la santidad de Dios y se van al otro extremo de que todo Dios es amor, que Dios no castiga, que Dios estamos bajo la gracia. Y eso pues, y he conocido cristianos que han estado en conciertos de cantantes inconversos, siendo cristianos. ¿Sí me explico, hermanos? O hay cristianos, yo conocí a uno que tenía vino para consagrar en su casa. Del bueno, yo lo probé, para ver qué era. Vino. ¿Es malo el vino? No, no es malo. Sí, pero eso no significa que usted va a tener tequilas y ron y todo eso en su casa, ¿sí me explico? Pero no pasa nada, decía un cristiano que venía antes de esa iglesia. Una no es ninguna. Su hija muy alarmada llegó y me dijo una vez, pastor, mi mamá, mi papá, mis hermanos, cuando salen de la iglesia, vamos a comer y se toman una cerveza. ¿Verdad que eso está mal? Y digo, pues sí está mal. Pero para ellos no estaba mal. ¿Por qué? Para ellos la bondad de Dios, el amor de Dios, es lo que, qué bonito se siente estar en la casa de Dios y alabar a Dios. Pero en la vida real, en la práctica, hay que tener cuidado, porque el hombre quiere dar alrededor, buscar la quiere lograr. Y cuando no tenemos convicciones, cuando no tenemos una vida de santidad, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso, hermanos, aplica en el templo, en su casa, en su trabajo, en la calle y en donde quiera que andemos. Y la gracia de Dios nos ayuda. Sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios, ni un cristiano puede, ni un cristiano va a crecer. Va a vivir juzgando a todo el mundo o va a vivir en complacencia con el pecado. Y no podemos irnos a los extremos. Tenemos que hacer un balance y tomar, como dijo, vamos a leer este pasaje y termino. Y vamos a este para no seguir. Dice en Isaías capítulo 1. Si está ahí, ¿no? Yo no lo aprendo porque se me olvidó para leer. Isaías 1:16. Escucha esto. Lavaos y limpiaos. ¿Y lo que dice, hermanos? Quitar, no dice tapar, cubrir, no dice, pues no lo hagas enfrente de todos. Dice quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo y lo que dice, aprender a hacer el bien. ¿Por qué uno es dejar y el otro es aprender? ¿Quién nos enseña a vivir piadosamente? La gracia. Ahora, dejar de hacer lo malo es lo natural que tenemos. Nacimos siendo pecadores. Tenemos naturaleza pecaminosa y conforme los niños van creciendo, van conociendo el mal, el pecado y pueden convertirse en hombres y mujeres los más perversos que hay en la tierra. Todos tenemos ese potencial.
Sí, como dijo Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago no es lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque el pecado que dice está en mí. Esa es nuestra naturaleza. Sí, que nuestra carne y el espíritu luchan para que no hagamos lo que quisiéramos. Entonces, si yo alimento la carne, los deseos mundanos, vivo impíamente, entonces mi vida, hermanos, va a estar en la maldad, en el pecado, y Dios va a tener que intervenir con su disciplina. Por eso dice el Señor, deja de hacer lo malo. Dejar es una acción voluntaria. Dios no va a intervenir. Tú tienes que decidirlo y tú tienes que aplicarlo a la vida. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. ¿Por qué tenemos que aprender a hacer el bien? Porque no es algo natural. Tenemos que aprender. El niño tiene que aprender a saludar a los adultos. El niño tiene que aprender a respetar. El niño tiene que aprender a que cuando el papá dice no, es no. Y cuando le da permiso, entonces puede. El niño tiene que aprender a comerse su sopa porque su papá lo dice. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces el Señor nos enseña, por medio de su gracia, a decir sí a las cosas buenas y a decir no a las cosas malas. Por eso, sin la gracia de Dios es imposible ser salvos, y sin la gracia de Dios es imposible crecer en nuestra fe. Necesitamos la gracia de Dios. Próxima clase, cuando nos toque otra vez, vamos a estar viendo la siguiente parte. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por su gracia. Que sin ella, Señor, no podemos nosotros realmente cambiar. Ayúdanos, Señor, a no ignorar a usted, a su autoridad, a no ignorar, Señor, su palabra, sus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a considerarlo en todos nuestros caminos. Que podamos crecer en la fe, Señor. Aunque su palabra nos dice que la fe viene por el oír su palabra. Pero también, Señor, podemos cometer el error de ser oidores solamente y no hacedores de su palabra. Ayúdanos, por favor, Señor, a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivimos en este mundo, Señor, pero no somos de este mundo y a veces tenemos estas batallas, Señor, en el trabajo. ¿Cuántos cristianos, Señor, batallan con amigos que los pueden influenciar hacia el pecado? Nuestros jóvenes, nuestros niños en sus escuelas, Señor, pueden ser influenciados hacia la maldad. Y yo ruego, Señor, que nos proteja, que nos ayude a renunciar voluntariamente